Le ofrezco la palabra en este momento al doctor Fernando Bío, que nos expondrá sobre el tema Año Internacional de Frutas y Verduras 2021 y su impacto en la salud de la población. Doctor Bío, adelante. Muchas gracias, doctor Alma. En primer lugar, yo quería agradecer a la Academia esta posibilidad de presentar el tema del 5 al día, especialmente porque en esta semana está el Día Nacional de la Fruta y Verdura, que se instauró el año 2017, y estamos en pleno año internacional, que es lo que vamos a comentar en esta presentación. Pero para poder iniciar esto, lo más importante es saber de dónde viene este tema. El tema del concepto de que el consumo de fruta y verdura hace bien para la salud es un concepto muy antiguo. O sea, estaba desde los siglos 3 o 4 antes de Cristo. Ya Hipócrates había dicho que consumir fruta y verdura era bueno para la salud. A comienzos del siglo XX, Mechnikov observó que en Bulgaria la gente vivía muchos años, a pesar de ser el país más pobre de Europa. Y él lo atribuyó a los probióticos, que comían yogur, pero también eran personas que se consumían fundamentalmente fruta y verdura en su alimentación. O sea, es algo que se viene viendo hace muchos años, pero que solo se empezó a constatar con estudios observacionales en la década del 80. Estos estudios se publicaron en la década del 90 y, curiosamente, la evidencia para el cáncer fue la primera que apareció en estudios de Willett en 1990, de Negri en el 91, de Steinmetz y Potter también en el 91, de Ziegler, y Bloch analizó todos estos estudios de dieta y cáncer y notó que, ¿no es cierto?, el riesgo relativo era positivo para el consumo de frutas y verduras y había una asociación estadísticamente significativa entre el consumo de verduras y frutas con la aparición del cáncer, en distintos tipos de cáncer, en distintas ubicaciones de cáncer. Y estos estudios controlaron factores confundentes, fueron muy bien hechos, a pesar de ser observacionales, no es imposible hacer estudios caso control con consumo de fruta y verdura, pero lograron controlar elementos como el tabaquismo, la grasa, las calorías, el alcohol, ¿no es cierto? Y además estos estudios se repitieron en diferentes culturas y diferentes continentes. Por ejemplo, hubo estudios en Asia, en China, hubo estudios en Europa, hubo estudios en Estados Unidos, y todos los estudios concluyeron en forma muy importante que había una asociación inversa entre el cáncer y el consumo de fruta y verdura. A mayor consumo de fruta y verdura había menos cáncer. Los estudios para el tema cardiovascular, curiosamente, fueron un poco posterior y comenzaron con la demostración de que flavonoides, ¿no es cierto?, disminuían el riesgo de mortalidad por las enfermedades cardiovasculares. Y por supuesto estaba el estudio Framingham, que todos ustedes conocen, ¿no es cierto?, con más de 20 años de seguimiento, que demostró que el consumo de fruta y verdura disminuía el riesgo de infarto al miocardio. Después siguieron haciéndose estudios masivos en poblaciones importantes, más de 9.000 sujetos, ¿no es cierto?, el estudio de salud y nutrición de Estados Unidos, en Haynes, en que también demostró lo mismo, y está el estudio famoso de Walter Willett, en 72.113 enfermeras seguidas durante muchísimos años. Las primeras publicaciones fueron, ¿no es cierto?, en la década del 90, pero las publicaciones más importantes ya fueron después del 2000. Y obviamente él dice que una dieta prudente con mayor cantidad de fruta y verdura disminuye la mortalidad por todas las causas de enfermedades cardiovasculares. Y por lo tanto, hay también una evidencia contundente y consistente de que el consumo de fruta y verdura disminuye el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Esto hizo que el Instituto del Cáncer de los Estados Unidos se hiciera un movimiento de 5 al día, juntándose con otras fundaciones de Estados Unidos, como la Fundación de Productos para una Mejor Salud, con el CDC Atlanta, por ejemplo, con la Sociedad Americana del Cáncer, con el Departamento de Agricultura, el USDA, que es muy activo en todos los temas de alimentación en Estados Unidos, y por supuesto con el sector productivo. Y durante la década del 90
todo esto se institucionalizó en Estados Unidos y algunos otros países que empezaron a promover el consumo de fruta y verdura bajo el lema de consumir 5 porciones de fruta y verdura al día. Esto llevó a la Organización Mundial de la Salud y a la FAO a hacer un grupo de estudio, un grupo de expertos, para que juntara toda esta evidencia y viera la relación entre la dieta, la nutrición y la prevención de las enfermedades crónicas. Y este grupo de estudio estuvo conducido, coordinado por un miembro de la Academia de Medicina de Chile, por el doctor Ricardo Huahue. Y yo quiero en este momento hacerle un homenaje al doctor Huahue porque este trabajo ha sido pionero y básico en dar las bases de los temas de alimentación y nutrición y su relación con las enfermedades crónicas que hoy día son las más prevalentes en Chile y en el mundo. Y en esta revisión, ellos buscaron 3 tipos de evidencia: la convincente, la probable y la posible. Y vieron que para el cáncer, la convincente es la actividad física. Ustedes saben que claramente el mejor factor protector para las enfermedades crónicas no transmisibles es por lejos hacer actividad física. Eso está archidemostrado desde hace muchos años y cada vez hay más evidencia al respecto. Pero también, y en una relación probable, las frutas y verduras tenían una relación positiva en el sentido de hacer que existiera menos riesgo para las enfermedades relacionadas con el cáncer y en distintas ubicaciones, en la cavidad bucal, esófago, estómago, colon, recto, junto con, por supuesto, el tema de la actividad física. Y esto hizo, ¿no es cierto?, que existiera una fuerza de estadística relacionada con el efecto de la fruta y verdura en la salud de las personas. Y hay una evidencia convincente con la obesidad. Claramente, las personas que consumen más fruta y verdura tienen menos obesidad. También es probable en el caso de la diabetes, obviamente. En las cardiovasculares es hoy día convincente, o sea, la gente que consume más fruta y verdura tiene menos eventos cardiovasculares. Y también con el cáncer, donde la evidencia es probable. Ahora, lo interesante de esto es que se hicieron recomendaciones a nivel mundial. Y ustedes saben que siempre las recomendaciones han sido en base a nutrientes. Y de hecho se hicieron en base a nutrientes, excepto en el caso de fruta y verdura, en que por primera vez se hace una recomendación en base a alimentos, que es un cambio muy importante que ha tenido la nutrición. Ya no hablarle a la población de nutrientes, consuma menos grasa, menos ácidos grasos trans, menos carbohidratos, sino que decirle, mire, consume menos carne, ¿no es cierto? Consuma menos pan porque tiene hidrato de carbono refinado y son carbohidratos puros, consuma menos azúcar. Entonces hoy día estamos hablando más de alimentos que de nutrientes. Y la primera vez que se aparece esto con la fruta y verdura. Y aparece aquí el dato de la recomendación de los 400 gramos al día, que es de donde vienen las 5 porciones. ¿Y por qué 400 gramos? Porque estudios longitudinales de seguimiento de más de 20 años, hechos en Escandinavia, especialmente en Finlandia, habían demostrado que las personas que consumían más de 400 gramos de fruta y verdura al día tenían menos eventos cardiovasculares y menos eventos de cáncer que las personas que consumían 300 gramos o menos. Y los 400 gramos, ¿por qué? ¿No es cierto? Las 5 porciones. Porque cada porción se estima que son aproximadamente 80 gramos promedio, que es lo que cabe en una mano. Es una manzana pequeña, es una mandarina, es una naranja pequeña, es un racimo pequeño de uva. Esos son 80 gramos. Y hay que consumir mínimo 5 porciones para llegar a los 400 gramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y esto obviamente se va a asociar a un menor riesgo de enfermedades crónicas en general, a menores muertes prematuras y a una mejor calidad de vida. Es interesante que ese informe estimó en 2,7 millones de vidas las que se podían salvar anualmente con el suficiente consumo de verdura y fruta. Y eso después hubo un informe especial para el tema de verdura y fruta de las Naciones Unidas y de la OMS.
Pero en 2017, un nuevo informe dice que hoy día se podrían evitar 3,9 millones, o sea, ya no 2,7, o sea, el efecto que hoy día podría tener consumir más fruta y verdura a nivel mundial sería muchísimo mayor. ¿Qué pasó después? El año 2004, este informe, la reunión se hizo el 2002, el informe fue el 2003, el 2004 hubo una reunión en Nueva Zelanda, en Christchurch, en que se aterrizó el tema de la fruta y verdura para que se expandiera a nivel mundial. Ya existía el movimiento de Estados Unidos, había en Canadá, había en Francia, había en algunos países de América Latina en forma incipiente, y lo que se hizo en esa reunión fue formalizar que era importante que en el mundo existieran movimientos en todos los países que promovieran el consumo de fruta y verdura. Y para ello, ¿no es cierto?, dijo que había que continuar en la activa colaboración con los movimientos ya existentes y crear nuevos movimientos. Y en esa reunión se mandató a Chile a tener el programa 5 al día y que lo tomara el INTA de la Universidad de Chile, porque el INTA era y es todavía centro colaborador para el tema de relación de la dieta con las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y qué se hizo entonces en el INTA? Tomamos contacto con el Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y el PNUD nos financió un estudio estratégico para saber qué era lo que había que hacer en Chile para poder enfrentar este tema, desde el punto de vista ya no científico, que teníamos las bases suficientes, sino desde el punto de vista operacional, de gestión. Y este estudio lo hizo una firma especializada en ello, que recopiló todos los antecedentes, hizo todas las entrevistas con los actores correspondientes, hizo encuestas y llegó a la conclusión de que existía en Chile la base y el interés del sector productivo, de la academia y del gobierno para llevar a cabo esta iniciativa. ¿Y qué es lo que recomendaron? Recomendaron una entidad sin fines de lucro, que no fuera del gobierno, porque los gobiernos cambian en ese momento eran cada 6 y después cada 4 años, ¿no es cierto? Que tampoco estuviera dirigido por las organizaciones internacionales, sino que estuviera en la academia, pero con todos los gremios de los productores, los distribuidores y los que venden frutas y verduras. Y eso fue lo que se hizo, ¿no es cierto?, para fomentar el tema de las 5 porciones de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque las frutas, ¿no es cierto?, aportan estos componentes: vitaminas, minerales, fibra, muy importante, los fitoquímicos, que son un capítulo aparte y muy interesante, y agua. Y lo interesante de esto es que hay que consumir de distintos colores, porque hay más de 5.000 productos entre fitoquímicos, minerales, etcétera, en fruta y verdura que son beneficiosos para la salud, pero están distribuidos en toda la fruta y verdura, y cada color tiene distintos elementos fitoquímicos que favorecen la salud. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los fitoquímicos, ¿qué son? Sustancias químicas que están en la fruta y verdura que tienen efectos antioxidantes y previenen las enfermedades. El más conocido es el licopeno en el tomate, ¿no es cierto?, que previene el cáncer de próstata, que eso se conoce desde hace muchos años. Pero están los flavonoides en el ajo, en la cebolla, están los indoles en brócoli, el ácido fenólico en la manzana, ¿no es cierto?, los polifenoles en las uvas y en todas las hojas verdes, gran cantidad de polifenoles que tienen un efecto importante en el desarrollo cerebral. El tema de los fitoquímicos es un tema largo, profundo, y ¿qué es lo que hicimos nosotros en el INTA? En el INTA creamos un laboratorio de antioxidantes, que lo dirige el doctor Hernán Spaisky, para analizar los fitoquímicos y los antioxidantes y los polifenoles en frutas y verduras. Y conseguimos 2 proyectos Corfo. Uno, el primero, que analizó los antioxidantes de la fruta, fundamentalmente. Y se creó un portal de antioxidantes semejante al que tiene la USDA en Estados Unidos. Este es el único portal antioxidante que existe en habla hispana, donde, ¿no es cierto?, está cada fruta del país
con su valor, ¿no es cierto?, de antioxidantes totales y de polifenoles. Posteriormente, en un segundo proyecto, se hizo lo mismo para verduras y se tomaron, ¿no es cierto?, todas las verduras del país y se hicieron los análisis correspondientes y se publicaron en este portal. Esto ha sido un tremendo avance porque da valor agregado a nuestros productos. Y hay casos bien interesantes. Por ejemplo, la chirimoya tiene alto poder antioxidante, cosa que no se sabía. La palta Hass tiene mucho más antioxidantes que la palta chilena común y corriente. Hay productos chilenos que se conocieron como la superfruta, que tenían altísimos niveles de antioxidantes. El caso del calafate, la murta, la murtilla, ¿eh? Bueno, se conoce lo del arándano, pero estos otros son tremendamente positivos. Todos estos estudios se han hecho en el INTA y están publicados y están, ¿no es cierto?, estos portales al cual ustedes pueden acceder en el momento que estimen conveniente. Pero hay otros temas relacionados con la fruta y verdura que también son bien interesantes, que son las calorías, ¿no? Siempre dicen la fruta engorda, ¿no? La fruta que tiene más calorías por 100 gramos, ¿no?, es el plátano, que tiene 72. Compárenlo con el pan, por ejemplo, que tiene 300 y a veces hasta 400 calorías, 100 gramos de pan. Las galletas, que tienen 500, Chile gran consumidor de galletas. Chile el primer consumidor en el mundo de pan, junto con los alemanes. Las bebidas gaseosas, ¿no es cierto? El consumo de bebidas gaseosas en Chile es altísimo. Chile superó a Estados Unidos y México en el consumo per cápita de bebidas gaseosas. Y obviamente tienen mucho más calorías que lo que pueden tener las frutas y por supuesto las verduras, que ya tienen casi nada. Ahora, el otro tema que se dice que es muy caro alimentarse en forma saludable y son muy caras las frutas y verduras. Resulta que Chile, gran productor y exportador de fruta y verdura, es uno de los top 10 a nivel mundial. Es el primer exportador en el mundo de arándanos, de ciruelas, de manzanas, de uva de mesa, ahora de cerezas a China, que ha aumentado muchísimo. Es el segundo exportador en palta, en kiwis, ¿no es cierto?, en frambuesas, bueno, y en otra fruta. Y en Chile el consumo, desgraciadamente, de fruta y verdura es muy bajo. O sea, de las 5 porciones, el promedio en Chile son 2 porciones al día. Y una de las cosas que dice que es muy caro. Bueno, yo tomé los valores de las listas de supermercados que aparecen en la web, ¿no?, de hace pocos días, digamos, y estos son los valores en supermercados. Está demostrado, y hay estudios publicados y salieron en el Mercurio, incluso en Economía y Negocio, de que el valor de la fruta en los supermercados es el doble que en las ferias libres, exceptuando algunas ferias libres del sector oriente de Santiago, que son muy caras, digamos. Pero en el resto del país hay 1.100 ferias libres y el valor de la fruta y verdura es la mitad que en los supermercados. O sea, con el valor de 1 kilo de pan se podrían comprar 2 kilos de fruta en muchas partes. O en los sectores más caros o en los supermercados 1 kilo de fruta. Pero la gente prefiere en Chile comer el pan o comer la bebida gaseosa o comer galleta a comer fruta. Entonces no es un problema de precio. Los precios de la fruta y verdura evidentemente son muy variables, han subido mucho en el último tiempo, pero son estacionales. Entonces cambian, pero nunca han superado el valor de 1 kilo de pan o el valor de una botella de 1,5 litros de bebida gaseosa o, por supuesto, de 500 gramos o 300, 400 gramos de galleta que se consumen en todas las casas de nuestro país. Bueno, entonces, a raíz del estudio de Denis y Lobato, se crea en Chile el año 2006 la Corporación 5 al Día para promover el consumo de fruta y llegar en Chile, ojalá, a las 5 porciones alguna vez. Y para esto, ¿no es cierto?, se convoca al sector privado junto con las universidades. Y en las universidades participa el INTA de la Universidad de Chile, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. En un inicio participaron otras universidades, pero se retiraron porque no querían pagar la cuota, directamente era un tema económico. Pero participa, por ejemplo, la Hortach, que es la Asociación de Productores de Hortalizas, la Asociación de Supermercados de Chile, con los cuales hemos trabajado activamente, Fedefruta, que es la Federación de Productores, la Asociación de Exportadores de Fruta del país, el gran centro de distribución de fruta en Chile, que es Lo Valledor, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Ahora, a nivel mundial existen
por lo menos 40 organizaciones o movimientos 5 al día en los distintos países que están aquí señalados en el mapa del mundo. Y esto es bien interesante porque al mismo tiempo que aparecieron en los países desarrollados, aparecieron en Latinoamérica y España. Y resulta que la organización de Latinoamérica y España funcionó mucho mejor que la de los países desarrollados. Y después de varios años, el año 2008, 2010, los países desarrollados que estaban en una organización que se llama IFABA pidieron ingresar a la Organización de los Países Latinoamericanos y ahí se constituyó la Asociación Internacional de Movimientos para la Promoción del Consumo de Fruta y Verdura, o IAM5, con todos estos países que están aquí señalizados. Y esto ha sido posible gracias a que cada año, esto es increíble, todos los años hemos tenido un Congreso Mundial de Fruta y Verdura. El primero fue en Christchurch, en Nueva Zelanda, pero después se replicó en México, el 2006 en Argentina, el 2007 en Uruguay. A nosotros en Chile nos tocó como Corporación 5 al Día, recién fundada el año 2006, el año 2008, hacernos cargo del Congreso, que fue un Congreso mundial con bastante éxito y participación de todos los países, aquí en Santiago de Chile. Después se siguió año a año hasta llegar al 2018, en que ya se vislumbraba que venía el año internacional y se decidió hacer dos grandes congresos. El 2020 en España, para preparar el año internacional de fruta y verdura que venía el 2021, y el 2021 iba a ser el gran congreso del año internacional en Chile. Desgraciadamente, obviamente, no se pudieron hacer ni el del 2020 ni el del 2021, y esto en este momento está detenido y vemos cuándo se podrá reiniciar el tema de los congresos internacionales. Ahora, ¿qué acciones ha realizado, ¿no es cierto?, el 5 al Día en Chile? Fundamentalmente en 4 áreas. En medios de comunicación, porque esto hay que mandar el mensaje, mantenerlo activo. En puntos de venta, en supermercados y en las 1.100 ferias libres que existen en el país. Y esto es muy importante para nosotros, en la comunidad, especialmente a nivel escolar. Nosotros hemos puesto mucho énfasis que hay que educar a los niños que conozcan la fruta y verdura. Muchos niños no conocen las frutas y verduras, es impresionante, pero nosotros hemos llegado a escuelas en que los niños no conocen la manzana, no conocen el plátano, no la conocen, nunca la han visto, en su casa nunca llegó. En los servicios de salud, por supuesto, hemos trabajado para que en la atención primaria de salud este tema esté presente. Hemos trabajado mucho con empresas, para que las empresas a sus trabajadores en los almuerzos mejoren el almuerzo con una ensalada y una fruta de postre, y por supuesto en las universidades y los institutos técnicos profesionales. Y la otra acción que hemos desarrollado fundamentalmente por venir esto del INTA son acciones de investigación. Bueno, en los medios de comunicación hemos tenido spot en la televisión. Obviamente, como no tenemos recursos suficientes, nos han puesto en los horarios gratis, que son no los horarios prime, pero hemos tenido 5 o 6 spots en televisión nacional. Hemos tenido a través de radio, especialmente radios regionales, avisos del tema del 5 al Día, y estas radios regionales son del Ministerio de Agricultura, de FUCOA, de la fundación que tienen para las comunicaciones. En diarios cuando ha sido posible, y especialmente en medios electrónicos. Y esto lo hemos hecho a través de las redes sociales. Y esto se hizo porque tenemos un convenio con el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura nos dijo, mire, en vez de estar trabajando en múltiples partes, concentrémonos en las redes sociales y tengamos una muy buena campaña en redes sociales con mensajes permanentes a los grupos que están en las redes sociales, que son los grupos entre 20 y 40 o 45 años. Entonces, nos dieron el financiamiento, tenemos una empresa que se dedica a esto y estamos permanentemente mandando mensajes a través de las redes sociales sobre los beneficios del consumo de la fruta y verdura, las formas de preparación, dando consejos, viendo el tema de las pérdidas y desperdicio, que es muy importante, viendo el tema de los huertos urbanos, y todo esto en el contexto de la pandemia. Y aquí están los resultados en cuanto a cobertura. En Facebook partimos el año 2014, partimos con mucho menos, obviamente. El año 2014 teníamos 42.500 y el año
Ahora en julio del 2021, 183.000 personas contactadas vía Facebook, a los cuales se les manda mensaje, no todos los días, pero sí todas las semanas. En Twitter, 11.800, y en Instagram, que es lo último que hemos iniciado, que también hoy día tenemos una cobertura bastante interesante. En la escuela hemos tenido programas muy, muy interesantes. El programa Colación Bacán es de entrega de fruta en la escuela. ¿De dónde salió este programa? El año 2010, en el Congreso de Madrid, se presentó el programa que tiene la Unión Europea. La Unión Europea, como Unión Europea, le entrega a cada país una cantidad determinada de millones de dólares para que entregue fruta en sus escuelas, con dos objetivos. Uno, que los niños se alimenten mejor, pero el otro objetivo es promover la producción local, para que esa producción local le venda a las escuelas frutas. Entonces nosotros lo que hicimos fue replicar esto en Chile y desde el año 2011 en adelante empezamos a tener un programa financiado fundamentalmente por entidades gubernamentales, donde al final la única que quedó fue la JUNAEP, para trabajar en escuelas rurales de María Pinto, Curacaví y después Estación Central, donde tuvimos 10.600 beneficiarios, los cuales se les entregaba fruta 3 veces a la semana, por supuesto con educación, con intervención, con talleres de cocina, con talleres hacia los padres, y todo esto medido al inicio y al final del año para ver el impacto que se tenía. Ese fue un proyecto que lo cancelamos hace 3 o 4 años, justo antes de la pandemia, porque ya obviamente no teníamos más recursos, pero duró 7 años la intervención en estos colegios. Otra intervención interesante es con los supermercados Totus, que los Totus quisieron cerca de sus centros de venta los jardines infantiles que tenían y algunas escuelas, poder apadrinar un trabajo, ¿no es cierto?, de mejoría de las dietas y ellos entregar desde los Totus frutas a estos jardines infantiles y escuelas básicas. Y esto se hizo en todo el país y Totus lo siguió haciendo por su cuenta. Nosotros lo hicimos como 5 al día con ellos durante 3 o 4 años y después le transferimos el know-how para que ellos lo siguieran haciendo por su cuenta y hoy día es parte del trabajo que Totus realiza en beneficio de la población, en lo que se llama responsabilidad social empresarial. Y lo otro es el kiosco verde, que esto lo tenemos con Lo Valledor. Ustedes saben que Lo Valledor está en la comuna Pedro Aguirre Cerda, una comuna extremadamente pobre, vulnerable y conflictiva. Y en esa comuna hemos ido trabajando uno a uno en los colegios municipales. En este momento estamos en el 6º colegio municipal, con niños, ¿no es cierto?, altamente vulnerables, a los cuales Lo Valledor le regala la fruta, pero ellos la venden en los kioscos, los recreos, y con ese dinero hacen actividades del centro de alumnos de los escolares. Y esto con educación, con mediciones, etc. Bueno, estos son algunos, hay más, pero estos son los principales y esto es un tema que a nosotros nos apasiona, cómo trabajar con los niños y con las familias para que en las familias de los niños más vulnerables aumente el consumo de frutas y verduras. Bueno, en investigación, primero que todo, todas estas intervenciones nosotros las hacemos con evaluación, seguimiento, monitoreo, evaluación inicial, final, etc. Hemos participado en eventos científicos nacionales e internacionales. Hemos estado en proyectos de investigación, como el proyecto este que creó, ¿no es cierto?, la página, el portal antioxidante y el laboratorio antioxidante del INTA con la Corfo. Tuvimos otro proyecto de fruta desecada para entregar en la JUNAEP, que en la JUNAEP hoy día se está entregando fruta en forma desecada, que mantiene todos los antioxidantes de la fruta fresca. Y otros proyectos, ¿no es cierto?, relacionados con la medición del consumo de fruta y verdura en el país. También, ¿no es cierto?, hemos publicado, tenemos publicaciones, una revista entera de la Chilena Nutrición salió publicada el año 2006 sobre este tema, publicaciones solo sobre el problema de 5 al día, y posteriormente hemos seguido publicando a nivel nacional e internacional. Y lo más importante, y esto yo quería recalcarlo, es que nos pusimos la meta de cada año sacar un libro que tuviera el compendio de las principales acciones que debían hacerse en fruta y verdura. Y el primero fue cómo la venta de fruta y verdura podía contribuir en las políticas agrarias, ¿no?
cómo esto mejoraba la producción. Ustedes saben que la producción de fruta y verdura es mucho más sustentable que la producción de carnes o que la producción de granos. Y por lo tanto, ese fue el primer libro. Después sacamos un libro de recetas, porque nos decían, claro, es muy fácil decir, pero ¿cómo lo comemos? ¿Eh? Entonces dijimos, hagamos un libro de recetas. Este libro de recetas fue muy bien editado y ha tenido por lo menos 6 ediciones y ha sido repartido ampliamente en el país. Después sacamos otro libro diciendo los colores. Claro, es muy importante que se coman de distintos colores. Después, otro más sobre la producción agrícola. Sacamos uno muy importante porque ustedes saben que el tema de las pérdidas y desperdicio es crucial. O sea, en el mundo se pierde un 30% de los alimentos que se producen, entre que se cosechan y las personas los consumen. Y en fruta y verdura se pierde el 54% de lo que se produce. ¿Por qué? Porque es muy perecible. Entonces está el tema de que ya en la cosecha dejan, por ejemplo, aquella verdura o hortaliza que está deformada. Es clásico que en los terrenos donde se ha cosechado zanahoria quedan botadas, ¿no es cierto? Todas las zanahorias deformes. O sea, solo cosechan las que son perfectas, que se pueden vender en los supermercados de la Feria del Libro, pero las deformes no las consideran, entonces se pierden. Entonces la pérdida es muy alta. Entonces, ¿cómo evitar las pérdidas y desperdicios? Después está el tema de las últimas publicaciones que hemos sacado, que fue a raíz del Año Internacional, en que sacamos una mirada global, el estudio de casos de países. Cada país tenía su experiencia, publicamos experiencias de 11 países, en inglés y en español, y este año sacamos, y lo lanzamos mañana precisamente, un libro sobre mensajes nutricionales. ¿Cómo hacer de que este mensaje del 5 al día llegue en la manera más clara y posible, con el mayor fundamento científico y adecuado a las normas que tiene cada país, ¿no es cierto? Y para eso sacamos un libro especial que se lanza mañana. Bueno, y aquí viene el tema del Año Internacional de Fruta y Verdura, que es el que más nos convoca. Resulta que el año 2017 en Chile no existía el Día Nacional de la Fruta y Verdura. En Chile existen, ¿no es cierto?, el Día Nacional del Completo, el Día Nacional del Choripán, el Día Nacional de las papas fritas, el Día Nacional de todo lo que ustedes quieran. Del sándwich de carne mechada también existe. El Día Nacional de la Empanada, y no existía el Día de la Fruta y Verdura. Entonces hicimos una gestión a nivel gubernamental en que por decreto presidencial, ¿no es cierto?, se sacó un Día Nacional que es el 8 de octubre, o sea, este viernes. Y cuando nosotros hicimos esta gestión, que no fue fácil, digamos, ¿por qué no tener, además de un Día Nacional, un año internacional? ¿Qué había pasado? Que en el mundo habían años internacionales. Por ejemplo, el Año Internacional de la Quinoa, que había puesto la quinoa a nivel mundial. La quinoa era solamente del altiplano. Y Bolivia pidió a las Naciones Unidas que hubiera un año internacional de la quinoa y hubo este año internacional de la quinoa, que hubo otro año internacional de la agricultura familiar campesina, o un año internacional de la papa, etcétera, y por qué no de frutas y verduras. Entonces, creamos un comité a nivel nacional con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corporación 5 al Día, con el cual, ¿no es cierto?, empezamos la gestión de cómo hacerlo, para lo cual la FAO nos asesoró y nos dijo el know-how de todo el proceso, que es un proceso bastante complejo. Lo primero que hicimos fue mandarle carta a los otros países para tener el apoyo del máximo de países posible, cartas firmadas por el ministro de Agricultura. Hubo una muy buena respuesta, estas cartas las tramitaron en cada país los movimientos 5 al Día correspondientes con los que tenemos contacto. Y llegamos al 8 de marzo, en que estaba la reunión del Grupo de Países de América Latina y el Caribe, el GRULAC, de sus ministros de Agricultura. Y el ministro de Agricultura de Chile, que en ese momento, que terminaba su periodo 3 días después, viajó especialmente a Trinidad y Tobago, donde era la reunión, para plantear el Año Internacional desde Chile, y fue aprobado por unanimidad. Esto, ¿no es cierto?, fue una muy buena noticia, lo tomó la FAO, y desgraciadamente los años eran cada 2 años, 2020, 22, 24, y no, ya estaban ocupados. Entonces nos tocaba el 2026. Bueno, ahí hicimos una gestión, ¿no es cierto?, con el nuevo gobierno,
especialmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero con el ministro de Agricultura y con la Embajada de Chile en Roma, para que ante la FAO se pudiera adelantar este año. Y de hecho viajamos a Roma, el ministro de Agricultura y 2 personas del 5 al día, y logramos en una reunión que tenían los ministros de Agricultura entre el día 1 y 5 de octubre que adelantaran el año 2026 al 2021 como año extraordinario. Eran cada 2 años y este año lo pusieron entre medio, como una cosa absolutamente extraordinaria, por la importancia que el tema tiene frente al aumento de la pandemia de la obesidad en el mundo y frente a la necesidad de la producción agrícola de los pequeños productores. Y por lo tanto aceptaron esto como forma excepcional, lo cual tuvo una resolución en junio del año 2019, y ya el 19 de diciembre la Asamblea de Naciones Unidas en pleno, ¿no es cierto?, aprobó por unanimidad esta propuesta de Chile, que fue hecha por Chile, por Costa Rica y por Nigeria, para no ir absolutamente solos, y se creó entonces el año 2020 el Steering Committee, que es el que maneja todo el tema del año internacional, presidido por Chile en Roma. Por lo tanto, esto es un logro del país bastante interesante, porque se reconoce a Chile como un país que está, digamos, preocupado de la producción de frutas y verduras, de mejorar el medio ambiente, de mejorar la salud de las personas, y que es un país gran productor y exportador de frutas y verduras a nivel mundial. Bueno, aquí están los objetivos del año internacional. Obviamente, crear conciencia sobre el tema, promover dieta saludable. O sea, nosotros nunca hemos pretendido que sea solo, como nos han preguntado una vez, comer fruta y verdura, en absoluto. Aquí esto está incorporado dentro de una alimentación que tiene que ser una alimentación saludable. Aquí hay que fomentar, ¿no es cierto?, todas las iniciativas que sean posibles para mejorar esto, porque hoy día que se habla tanto del medio ambiente, claramente la producción de fruta y verdura es mucho más sustentable que la producción de carne. Por dar un ejemplo, para 1 kilo de fruta o verdura se necesitan aproximadamente 200 litros de agua. Para 1 kilo de carne se necesitan 10.000 litros de agua. Eso está absolutamente demostrado. Para producir carne se necesitan praderas. Las praderas, especialmente en Brasil, ha sido lo más notable, produce deforestación. Y esa deforestación disminuye, ¿no es cierto?, las posibilidades de tener una buena emisión de gases de oxígeno, de renovar el tema del CO2 a nivel ambiental. Lo mismo sucede con los monocultivos de granos. El consumo excesivo de azúcar en el mundo, el consumo excesivo de cereales tipo trigo, cebada y otros, que son monocultivos, también necesitan grandes extensiones y, por supuesto, no tienen la biodiversidad que tiene el consumo la producción, de frutas y verduras. Y el otro tema que ya vimos, que es el tema de la disminución, ¿no es cierto?, de las pérdidas y desperdicio. Bueno, hay una serie de materiales, ¿no es cierto?, disponibles en la FAO para que ustedes puedan ver en el sitio FAO sobre el Año Internacional de Fruta y Verdura y la importancia que tiene para la dieta, etc. Para el Año Internacional, nosotros pedimos y exigimos que se hiciera un taller el año 2020 para revisar los fundamentos científicos y los fundamentos para los programas de 5 al día en el mundo. Este taller se realizó en julio y agosto del año 2020, del año pasado, con participación de 40 expertos. Nosotros estuvimos presentes, varios expertos de Chile, y se revisó de nuevo la evidencia científica y se sacaron las publicaciones correspondientes para cada uno de los temas, ¿no es cierto? Uno, política de programa. Del otro, el efecto directo en la salud, ¿no es cierto? Y el otro, como resultado de este taller que se hizo el año 2020. Este año, el 2021, han seguido apareciendo publicaciones sobre el tema. Y uno de los temas más interesantes fue una revisión que apareció en Circulation con el estudio de las enfermeras de Walter Willett, que ha seguido el seguimiento hasta el día de hoy. Y en este momento son 66.719 mujeres. Y se vio que la mortalidad
por eventos cardiovasculares y cáncer en personas que consumían más de 5 porciones de fruta y verdura al día era significativamente menor que los que consumían 3 o menos porciones al día. Por lo tanto, digamos, sigue existiendo evidencia. Como te digo, este estudio se hizo con el estudio de las enfermeras y con 42.000 hombres del estudio profesionales de la salud de los Estados Unidos. O sea, son números increíbles. Y hubo otro estudio que me parece muy interesante relacionado al COVID, en que mostró cómo las personas que hacen actividad física más de 150 minutos a la semana tienen mucho menor mortalidad por COVID que aquellas que hacen 10 minutos o menos. Pero también tienen menor mortalidad que aquellos que hacen entre 10 y 150 minutos. Esto, un estudio en 48.000 personas. Y estos son recientemente publicados. O sea, la evidencia sigue apareciendo fuertemente tanto para el tema de la fruta y verdura como para la actividad física. ¿Y qué pasa en nuestro país? En nuestro país, la obesidad, todos ustedes saben, es un tremendo problema de salud pública. En Chile se nos duplicó entre el año 1987 y el 2000, y ahora se triplicó, y el último dato lo tomó la Junaed en plena pandemia. Por medio de capacitación virtual, capacitó a los padres para que pesaran y midieran a los niños. En octubre del año 2020, los padres mandaron el dato de 860.000 niños, y la obesidad en primero básico, que era de 24%, subió a 28% el año 2020, 24% el año 2019, 28% el año 2020. Y la obesidad medida por las 3 encuestas nacionales de salud, la próxima encuesta debería ser el próximo año, cosa que le pedimos, ustedes estaban presentes, al ministro que le hiciera, por favor, muestra cómo la obesidad subió de un 23% el año 2003 a un 34% el 2016-2017. Hoy día, después de la pandemia, se estima que si se hace la encuesta nacional de salud el próximo año, el 2022, que es lo que correspondería, estaría alrededor del 40%. O sea, estaríamos muy cerca de la obesidad que tiene Estados Unidos hoy día, que es del 42% y que es la obesidad más alta del mundo. Y esto lleva aparejado, ¿no es cierto?, el aumento de la diabetes, que va paralelo al aumento de la obesidad en cuanto a prevalencia. Se duplicó entre el año 2003 y el 2017. El tema de la hipertensión arterial, que si bien en promedio desde 15 años para arriba es de un 33%, si uno lo toma de los 45 años para arriba, hay un 45% de personas que tienen hipertensión arterial, pero los de 65 años y más en Chile, un 73% tiene hipertensión arterial. Por lo tanto, estos temas íntimamente relacionados, ¿no es cierto?, con el tema de la obesidad, la dieta, que estamos conversando, son importantes de tenerlos presentes en nuestras políticas públicas. Otra cosa interesante que ha pasado, y esto de acuerdo a una publicación de este año en la Revista Médica de Chile, en que tomaron no los datos del INE, porque esos vienen muy atrasados, sino que los datos del estudio global de carga de enfermedad, de carga global de enfermedad a nivel mundial, Global Burden of Disease, del año 2019, muestra que cómo Chile cambió, ¿no es cierto?, de cardiovasculares, primera causa de muerte, a cáncer en primera causa de muerte, y cómo enfermedades como las neurológicas están siendo más prevalentes como causa de muerte que antes, y la diabetes y sus consecuencias renales están siendo también una causa muy importante de muerte, lo que hace que en Chile hoy día las principales causas de muerte van siendo cáncer, cardiovasculares, pero también enfermedades que están dentro de lo que se llama el grupo de las degenerativas. Y por lo tanto ya estaríamos en una cuarta fase de la transición epidemiológica, es lo que llama una transición, ¿no es cierto?, prolongada, o sea, gran envejecimiento de la población, mortalidad por cáncer en primer lugar y gran participación de enfermedades degenerativas neurológicas. Por lo tanto, en políticas públicas, ¿qué hacer? Hay varios estudios, comisiones a nivel internacional que han hecho publicaciones muy interesantes. Tenemos la del Lancet, el grupo EAT, que trabajó sobre dieta saludable, que lo presidió el mismo Walter Willett, ¿no? Y él, en una declaración que hizo, dijo esta frase, digamos: el consumo mundial de fruta, vegetales, frutos secos y legumbres deberá duplicarse
Y el consumo de carne roja y azúcar deberá reducirse en más de un 50%. Una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, en primer lugar, poner el tema en la opinión pública. O sea, querámoslo o no, hoy día en Chile la obesidad no aparece como un problema prioritario de salud pública, no está. Ni siquiera en la pandemia, en que la mortalidad de los obesos y de las personas con sobrepeso era mucho mayor por COVID que los que tenían estado nutricional normal, se hizo ver. Cuando vino el ministro acá dijo, sí, es verdad que es un tema, digamos, pero no lo habían considerado, ¿no? Y en el mundo hay estudios muy bien hechos que muestran que los países que tienen alta prevalencia de obesidad, como son Estados Unidos y Gran Bretaña, tuvieron muchísima más mortalidad por COVID que países que tenían baja obesidad, como el caso de Corea del Sur y Japón. Y lo compararon, y está publicado eso. Pero en Chile el tema de la obesidad no está, no aparece, y al menos el tema de las dietas, o sea, el tema de las dietas como problema de salud pública inexistente. Bueno, esto se ha hecho un poco más visible con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Por esto que estamos conversando, que obviamente el riesgo de morir y de enfermar grave era mayor en las personas con obesidad y sobrepeso. Este otro tema es central, o sea, la alimentación saludable no está en los currículums del Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación no le interesa el tema. Nosotros desde el año 2000, o sea, hace 21 años, estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación para que incorpore esto y se ha negado persistentemente. Ellos no es tema para ellos. El tema de que los niños estén obesos y un 28% de los niños de primero básico tengan obesidad no es un tema para ellos. Entonces, incorporarlo en el sector de educación y con la familia, obviamente, pero también en los lugares de trabajo y en la atención primaria de salud, que también el tema está prácticamente inexistente. Y por supuesto, promover lo más que se pueda el consumo de fruta y verdura, aprovechando el año internacional y la necesidad de alimentarse en forma saludable que hemos visto en la pandemia para prevenir enfermedades, además, entre otras, además de las crónicas no transmisibles, el coronavirus. Y por lo tanto hay dos consejos que son muy simples, que deberíamos todos los médicos recetarlos a los pacientes. Que consuman más de 5 porciones de fruta y verdura al día, que no es una cosa del otro mundo, es una fruta al desayuno, una ensalada y una fruta al almuerzo, y en la noche una ensalada y una fruta en la comida. Lo que pasa es que el 90% de la población en Chile cambió la cena de la noche o el plato de comida en la noche por la once. Eso también está absolutamente estudiado. Y la once, ¿qué es lo que es? Pan con agregados. Y bebida gaseosa, de ahí el alto consumo de pan en este país y de bebida gaseosa. Y el otro consejo, obviamente, por lo que hemos visto, que no era el tema de esta reunión, pero que es un factor protector importantísimo, es caminar, ni siquiera hacer ejercicio moderado o intenso, sino que caminar a lo menos 150 minutos a la semana. Si todos los médicos de Chile y todos los profesionales de salud de Chile recetaran esto, ya sea en receta o se lo dirigieran claramente a los pacientes, ya estaríamos dando un paso en adelante en prevenir el tremendo problema que tenemos de obesidad y su consecuencia, las enfermedades crónicas no transmisibles, donde el cáncer hoy día está llevando la delantera y el cáncer está íntimamente relacionado con el consumo de fruta y verdura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Ofrezco la palabra. Doctor Iturriaga. Quiero decirle al doctor Bio que su presentación ha sido muy interesante y muy entretenida. Quiero comentar 2 puntos. Uno, la evaluación de los efectos de todas las cosas que ustedes han estado haciendo ya hace más de 10 años. Probablemente va a ser útil de aquí a 20 o 30 años más. Yo no sé si ustedes han diseñado por medio de qué instrumento van a realizar esta evaluación. Y el segundo punto es que lo que me ha tocado ver
es que el número de personas que se consideran vegetarianas o veganas ha aumentado mucho. Y las que yo conozco, por lo menos, han tomado esa determinación por razones ecológicas más que nutricionales, lo que es muy importante. Pero yo creo que es tan grande el número de estos sujetos que deben tener algunas organizaciones. Y sería muy interesante que las organizaciones que ustedes propician o están avalando se reunieran con los vegetarianos y veganos para potenciar los efectos. Esos son los dos comentarios. ¿Puedo responder en forma inmediata, no? Sí, claro. Sí. Mire, en primer lugar, la evaluación más clara es a través de la Encuesta Nacional de Salud, que pregunta el tema de cuántas porciones al día consumen las personas. Y el dato, desgraciadamente, no ha aumentado. El 15% de la población chilena consume las 5 porciones de fruta y verdura al día. Ese es el dato duro que existe tanto en la encuesta del año 2010 como en la del 2017. Y eso, desgraciadamente, no ha cambiado, y usted tiene razón, estos son temas a largo plazo, porque no están en las políticas públicas. ¿Sí? Al mismo tiempo, la obesidad está aumentando, o sea, no es solo no ha disminuido, sino que está aumentando. Y nosotros, la manera de medir que tenemos es con la Encuesta Nacional de Salud. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud muestran que este porcentaje es mucho menor, o sea, consumen menos fruta y verdura los que tienen menor nivel socioeconómico que los que tienen mayor nivel socioeconómico. Así que así lo medimos. Y el segundo tema que usted plantea, doctor, es extraordinariamente interesante, y yo quiero decirle claramente que nosotros no tenemos ninguna relación, ningún contacto con los grupos veganos y no tenemos nada que ver con eso. Ellos tienen unas dietas absolutamente erradas, estrictas, que no tienen relación con una dieta saludable. Nosotros planteamos el tema del consumo de fruta y verdura dentro de una dieta saludable y equilibrada. La dieta vegana y las dietas, digamos, vegetarianas extremas producen daño a la salud. Yo personalmente, como clínico, me ha tocado atender muchas veces gente joven que se pone en estas dietas y les da anemia, claramente, en forma inmediata, porque no pueden absorber el hierro. Entonces, yo creo que ese es un tema interesante, pero que es un tema en que ellos no tienen ninguna base científica para lo que hacen. O sea, no tienen evidencia de que esas dietas mejoren la salud. Yo no sé cuál es la evidencia que tienen, pero nunca han sido mostrados científicamente que una dieta vegana sea buena para la salud. Ahora, entrar a conversar con ellos yo lo encuentro bastante difícil porque hay un aspecto de fundamentalismo que es muy difícil enfrentar cuando uno no discute los temas desde el punto de vista de la base científica. Entonces es difícil, podría ser, pero es muy difícil. Y decirle a un vegano, mira, además usted tiene que comer un poco de carne para que se absorban el hierro, digamos, y no tenga anemia, el tipo no hace caso nomás. Entonces hay un tema complejo ahí con el veganismo que es muy difícil de enfrentar, especialmente hoy día en que esto se reproduce a través de las redes sociales, donde la cantidad de información falsa que existe es impresionante, y desgraciadamente, como va en las redes sociales, esa información falsa es tomada como verdadera. Doctora. Gracias, doctor Bio. Ofrezco la palabra. Doctora Santolaya. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bio, por su presentación. Muy interesante y me refleja por completo lo que deberíamos hacer los clínicos. Yo trabajo en un hospital de niños donde somos víctimas de la cifra de obesidad que usted mencionaba, y uno ve cómo los niños están en las salas de espera comiendo sopaipilla, digamos, no manzana, que es lo que deberían estar comiendo mientras esperan la hora de su doctor. Le quería preguntar sobre el aspecto que usted mencionó de todos los vegetales que son desechados porque no son perfectos. O sea, nuestros hijos aprendieron que las manzanas son todas perfectas, las zanahorias todas perfectas, y eso no es así, la realidad no es así. Entonces hay países como Francia, donde tienen programas de utilización de las frutas y verduras que
que son feas, que están mal hechas, que forman parte de la realidad de la naturaleza, y las venden a precios más bajos o las utilizan para hacer jugos de frutas o verduras o le dan algún uso nutritivo que es bastante interesante y abre eso también una ventana. Considerando todas las cosas que ustedes han hecho en Chile en relación al adecuado consumo de frutas y verduras, ¿se puede avanzar en algo en este país en la utilización de las frutas y verduras que vienen de manera natural, algo menos perfectas desde la tierra? Le agradezco mucho su pregunta, doctora. En relación al primer tema que usted señaló, obviamente una de las cosas que hemos tratado de hacer es que en las colaciones predominen las frutas y no otras cosas, como sopaipillas o todos los snacks o las papas fritas o lo que sea, digamos. Y ese es un tema realmente importante a nivel nacional. Yo creo que algo se ha avanzado en los colegios. Hoy día en los colegios existe conciencia, sobre todo en los jardines infantiles, de que las colaciones tienen que ser con fruta y no con otra cosa. Y desgraciadamente el Ministerio de Educación no quiere tomar este tema, que sería muy fácil, que ellos pidieran que las colaciones en todos los colegios de educación básica en Chile sean con fruta, y esa cosa no les costaría mayor cosa, pero bueno, ahí hay un problema crónico que no hemos podido resolver. Ahora, lo segundo que usted señala es extraordinariamente interesante. O sea, la fruta deforme tiene exactamente las mismas cualidades nutricionales que la otra fruta. No tiene ninguna diferencia. La diferencia es absolutamente estética. Entonces, lo que se ha empezado a hacer, y eso lo señaló muy bien usted, en Francia hay campañas para utilizar, digamos, la fruta deforme y que se venda y que la gente la compre y la utilice igual que la otra fruta. Ahora, en Chile no hemos llegado a tanto, pero sí existen bancos de alimentos de la fruta y verdura para disminuir los desperdicios. Se creó en Lo Valledor, que es la principal distribuidora a nivel nacional, un banco en que toda la fruta que tiene deforme o algún problema es separada, ¿no? Es llevada a este banco, y en este momento hay 27 instituciones que van todos los días o 2 o 3 veces por semana a retirar la fruta y llevársela a las instituciones, ya sea colegios, hogares de ancianos, qué sé yo, todo tipo de instituciones. Y eso hoy día se está haciendo con este banco, ¿no es cierto?, de Lo Valledor. Se está tratando de que la fruta se aproveche al máximo. Los tallos, nosotros esto lo medimos. El tallo de las acelgas, por ejemplo, o el tallo de la alcachofa, tiene más antioxidantes que la alcachofa propiamente tal o que la acelga propiamente tal. Eso está medido en el laboratorio de antioxidantes del INT. Y eso se pierde. O sea, usted va a una feria libre, después que termina la feria libre, está lleno de hojas y de tallos por todos lados. Todas esas hojas y tallos tienen una gran riqueza antioxidante. Entonces estamos viendo cómo aprovechar eso. Y como dice usted muy bien, ya ha habido iniciativas para utilizarlo, ¿no es cierto?, en otros productos. Por ejemplo, la cáscara de las manzanas, que se pierde cuando se hacen los jugos de manzanas que se exportan. Chile exporta jugo de manzana y toda la cáscara se bota. Esa cáscara ya no se está botando porque el nivel de antioxidante que tiene la cáscara es altísimo, mucho más que el de la pulpa. Entonces, hay iniciativas, pero obviamente lo ideal sería llegar a la iniciativa europea, que hoy día en Francia, nosotros hemos estado en contacto con el 5 al día francés y ellos nos han mandado, digamos, los folletos que tienen y los instructivos que tienen, y nosotros los estamos utilizando a través de nuestras redes sociales. Doctor Alma, una cosa, perdón. Andrés Valdivieso. Muchas gracias por esta excelente presentación. Solo un comentario, y es la enorme importancia que esta presentación tiene para nosotros los nefrólogos, para los nefrólogos infantiles y también para las nutricionistas que trabajan en nefrología, y aplicarlos en las etapas iniciales y moderadas de insuficiencia renal crónica. El desafío muy grande que también representa esta presentación para cuidar la dieta de los enfermos que ya están cercanos a diálisis para que no les suba el potasio, y sin perjuicio de que no les suba el potasio, seguir enriqueciéndolos con antioxidantes y enseñándoles a manejar esto que todavía en educación médica está en pañales, en educación en salud me refiero. Nosotros tenemos mucho interés en hacer esto, debe multiplicarse en atención primaria y secundaria y en diálisis también. El cuco del potasio es muy verdadero, se puede producir
un paro cardíaco y una arritmia gravísima, pero eso no obsta para no educar en salud nutricional a nuestros pacientes. Ya tenemos 25.000 pacientes en hemodiálisis en el país y 2.000 en peritoneodiálisis, gastando cerca del 25 o 20% del dinero del auge, cantidades enormes de dinero que se van, y el efecto de la prevención con los gráficos que se mostraron en obesidad, hipertensión y diabetes superan con creces los riesgos de la hipercalemia, que, insisto, es muy peligrosa y hay que tenerla siempre presente. Pero eso no significa lo anterior. Yo te agradezco enormemente y ojalá a través de la Sociedad de Nefrología podamos tenerte en alguno de nuestros congresos después. Eso nomás, muchas gracias. No, muchas gracias. Doctor Rodolfo, acá Raúl Sánchez de Temuco. Raúl Sánchez. Muchas gracias. Mira, al escuchar esto, realmente es una sensación que deja un poco amarga, ¿eh? Porque nosotros, bueno, la mayoría fuimos de la escuela pública, nos enseñaban economía doméstica y nos enseñaban civismo dentro de nuestras clases. Y ahí aprendíamos lo que era la nutrición y cómo nutrirnos bien. Entonces, es muy duro que el ministerio no asuma el rol que corresponde de generar desde el niño el cambio, porque si no se va a producir nunca un cambio de ese tipo en Chile. Nosotros aquí en la región tenemos casi 40% de obesidad en los niños. Es algo terrible. Pero, como te digo, es el Ministerio de Educación. Y ahí uno entra en batalla, y seguramente Fernando le ha tocado mucho trabajar en eso, con las transnacionales que manejan la industria del alimento, que eso es muy difícil poder armar un consenso. Entonces, el único nomás es mucho ánimo, poder seguir luchando y tratando de conseguir de que el ministerio incorpore dentro de sus programas en los niños. Si no cambia en los niños la mentalidad, se ha producido cambios importantes. Por ejemplo, en lo que es ecológico, yo veo ya pajaritos en las ciudades, y nosotros usábamos ondas, no había pajaritos que pasara que no caía. Entonces son cambios que tú produces en el niño y que posteriormente se reflejan en los cambios sociales que se han ido dando. Pero esto es urgente, si esto no es algo que no está matando aparte de nuestra población, ¿te fijas? Y los niños con obesidad cada vez mayores y con las complicaciones que aquí vio el colega que trabaja en nefrología se están dando. Así que lo único nomás es ánimo a seguir en esto y tratar de que de alguna manera el Ministerio de Educación tome estos temas para poder hacer el cambio cultural que se requiere. Yo te agradezco mucho tu intervención, y es tan grave el tema de política pública de esto, en que el Ministerio no se hace cargo, de que han existido una gran cantidad de intervenciones en las escuelas para mejorar la dieta de los alumnos, para enfrentar el tema de la obesidad, para que aprendan a comer mejor, para que haya huertos en la escuela donde vean todo el proceso de producción y hasta llegar al consumo de lo que están produciendo en la misma escuela. Pero todas son extras, externas al Ministerio de Educación, no están dentro de la normativa del Ministerio de Educación. Entonces, primero, estas iniciativas tienen que luchar contra la normativa. Y segundo, no persisten en el tiempo, porque al no estar en la normativa, no les exigen evaluación, no los controlan por eso, no los premian por eso, entonces se pierden. Entonces hay una gran cantidad de iniciativas que hemos hecho, que se han hecho y que se han perdido por no tener una política pública. Y la falta de política pública, como en el tema de la dieta, de la alimentación y especialmente de los niños, es porque la población en Chile no demanda una política pública para enfrentar la obesidad. La población se moviliza, y cuando se moviliza obtiene cosas. Se movilizó para la marihuana y obtuvo una serie de cosas con la marihuana. Se movilizó, ¿no es cierto?, para una ley que permitiera tratar a los enfermos que tenían enfermedades costosas y raras, y se consiguió una ley, ¿eh? Pero nadie se ha movilizado en Chile de la población para enfrentar el tema de la obesidad o la obesidad infantil. Entonces, es un tema que no está en la agenda política. Al no estar en la agenda política, es muy difícil introducirla al interior de los ministerios, tanto el Ministerio de Educación como el de Salud, ¿no? Ha sido muy difícil. Salud tiene otras prioridades, no tiene esta prioridad. Entonces, hemos tenido que ir nosotros, por decirlo de alguna manera, por el lado. Y el lado que mejor nos ha
apoyado el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, por alguna razón extraña, no se comporta como los otros ministerios en Chile, que son extraordinariamente burocráticos, especialmente el de salud y el de educación. Es un ministerio más ágil, en que la participación público-privada, por ejemplo, es permanente, ¿no? Y se pueden hacer más cosas ahí, pero desgraciadamente con el Ministerio de Educación es impenetrable, ¿no? Doctora Valdés. Felicitar al doctor Bio por esta preciosa y entusiasmante conferencia. Y yo le he gozado porque veo esta red mundial en la que está insertada los programas del INTA. Y creo que es una forma de mantener el entusiasmo propio del grupo que está dirigiendo esto y poder visualizarlo en el país y visualizarlo dónde. A ver, nosotros tenemos los medios de comunicación que están perdidos en cuanto a lo que nos muestran, ¿no es cierto? Tienen a la gente aterrada con la delincuencia, con todo lo malo que está pasando, y no mostrar que en un país como Chile, productor de fruta, es importante cambiar nuestra alimentación. Y yo esto lo digo con conocimiento de causa. Yo soy hija de Ismael Valdés, que en 1927 creó el Naturista para sacar el alcohol en la población masculina y para hacer que la gente comiera frutas y verduras. No tenía ningún fin de lucro y era una bandera. Un pequeño germen. Después del germen del programa Mírame, que hizo la doctora Jimena Berrío, que fue un programa muy bonito de enseñar a los niños, de tenerles kiosco, de transmitir formas de alimentación saludable dentro de las casas, valorado, ese programa murió. Y ahora está esto que está abierto, a ver, que la cantidad de evidencia científica que hay para apoyar lo fisiológico que es alimentarse con frutas y verduras. Y lo ecológico, en un momento en que realmente tenemos que hacer un cambio, es decir, a partir de hoy. Entonces, ¿cómo llegar a los medios? Yo sé, en cuanto a toda la información de salud, llegar a los medios con información bien dada, la gente, especialmente las mujeres en este país. Yo pienso que tal como se hizo que las mujeres aprendieron a alimentar a sus guaguas, hicieron desaparecer lo que eran las diarreas infantiles de verano. ¿Por qué no enseñarles a prevenir la obesidad y alimentar a sus hijos de forma razonable? Doctora, yo le agradezco mucho y en realidad usted dio en el clavo y nosotros lo hemos señalado hasta el cansancio que en Chile se necesita desde hace muchos años, no de ahora, una política para enfrentar la obesidad, especialmente la obesidad infantil, semejante a la que hubo para derrotar la desnutrición. Y no se ha hecho eso, ¿eh? Por distintas razones, digamos. Y lo que señala usted en los medios es algo extraordinariamente importante, pero los medios dependen de la capacidad económica que uno tenga para implementar campañas. Y en eso, las compañías transnacionales de alimentos, especialmente de bebidas gaseosas, llevan la delantera, pero por mucho. O sea, lo que gastan las empresas, digamos, transnacionales de alimentos en medios de comunicación y en campañas publicitarias es impresionante. Nosotros no podríamos jamás hacer una campaña como la que hace la Coca-Cola, por ejemplo. Jamás. O sea, no tenemos los recursos ni dispondríamos de ellos, pero sí, si los estados se pusieran en el sentido de exigir que haya campañas educativas a nivel de los medios, especialmente la televisión, se podría hacer.
pero como le decía, este no es un tema que esté en la agenda pública, así que como no está, no pasa eso. Pero esa agenda pública va a tener el gran problema, es decir, está teniendo el gran problema de las enfermedades no transmisibles, Claro. de la hipertensión, que con esta dieta es uno de los factores que se maneja, el comer más potasio. Baja las cifras tensionales claramente, baja los accidentes cerebrovasculares, y la obesidad es extraordinariamente dañina. Entonces estamos recibiendo las campañas de las grandes compañías y estamos dejando que tenemos una pandemia de crónicos, que es espectacular. Absolutamente. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Fernando, las frutas en Chile son en general caras. La queja doméstica es que la fruta en Chile es cara, que las paltas están intolerablemente caras, que el pimentón llegó a Luca el pimentón, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué este país que es altamente productor, que debe desechar mucho en los campos, por qué este país tiene frutas caras? ¿Es codicia? ¿Es qué? ¿Tienen alguna información ustedes? Mira, a ver, yo no estoy de acuerdo que sean extraordinariamente caras, ¿eh? Pero han subido mucho de precio y depende de varios factores. Uno, hay una gran variabilidad en los precios dependiendo de la estación, ¿eh? Nosotros hemos encontrado en las ferias libres del país, como les decía, hay más de 1.100 ferias libres, y exceptuando las del sector Oriente Santiago, que son muy caras, el resto de las ferias libres tiene precios bastante buenos desde el punto de vista. Por ejemplo, yo he visto tomate a 600, 800 pesos permanentemente. El plátano, 700 pesos alrededor, 800 pesos en las ferias libres, ¿no? Y así, por lo tanto, el tema está, digamos, en dónde se compra y en qué época del año se compra. El tema de la palta es completamente distinto. La palta tiene una tremenda demanda. Subieron el precio de las paltas y la gente siguió comprando palta igual. Por lo tanto, el precio no bajó nunca más. Entonces, hay un tema ahí de demanda de la población, ¿eh? Que por la palta se ha mantenido el precio muy alto. Pero en los otros productos uno puede encontrar precios mucho mejores. Y el otro dato, que ya lo dije, pero que no es menor, es que el precio de las frutas y las verduras en los supermercados es el doble que en la Feria Libre, el doble. Y eso está archi demostrado, ¿no? Entonces, ahora, si uno compara con los precios del pan, por ejemplo, y con el precio de la bebida gaseosa, que en Chile son de alto consumo, no valen más que un kilo de pan que un litro de bebida gaseosa. Por lo tanto, digamos, un problema de que la población tiene que escoger. Estoy hablando de los sectores bajos. En ninguna casa de un sector vulnerable o pobre falta la bebida gaseosa o el pan, en ninguna. Pero no conocen la fruta y no conocen la verdura. Entonces ahí hay un tema que no es solo económico, sino que es un tema cultural y un tema de educación. Yo lo entiendo parcialmente. ¿Por qué en el supermercado la fruta es mucho más cara que en la feria libre? ¿Preservar la fruta tiene ese costo? Claro, hay un tema de cómo preservarla, cómo hacer las alianzas con los pequeños productores, etcétera. Por lo tanto, yo trabajé un tiempo largo con la persona encargada de proveer una de las cadenas más grandes del país para esto precisamente. Y tienen grandes problemas en el supermercado para proveerse de fruta y verdura y para mantenerla. Por lo tanto, es un tema que en los supermercados es más caro. Otra pregunta es, que me acordé a propósito de los tallos de la alcachofa. Cuando yo era niño, se comía el tallo de la alcachofa en mi casa. Cuando llegué a adulto, no se comía el tallo de alcachofa en la casa. Y la explicación es que es sumamente duro el tallo de la alcachofa.
complicado de preparar. ¿La cocción influye en la riqueza nutricional de la fruta y de la verdura? Se me perdió el doctor. El doctor está muteado, Fernando. Bueno, algo pasó. ¿Ahora sí? Ahora sí. No sé si oíste la pregunta. No entendí la última parte, lo de si el tallo tenía, ¿por qué razón el tallo tenía más antioxidantes? ¿Acaso la cocción influye en los poderes nutritivos de la sí, muy buena tu pregunta. Nosotros lo hemos estudiado esto. En el laboratorio del INTA. ¿Se oye bien o no? Sigue nomás. Cuando la cocción disminuye en un 50% el número de antioxidantes y fitoquímicos buenos para la salud. El 50%, a la mitad. Eso está estudiado, nosotros lo estudiamos. Y nosotros tenemos, en uno de los libros, el libro de pérdida y desperdicio, tenemos recetas para utilizar todos los tallos y todo lo que se bota de las frutas y de las verduras. Así que ahí está, si quieres, te puedo dar un libro para que hagas la receta. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una reunión. La doctora Pinto estaba pidiendo la palabra. No la vi a la María Eugenia Pinto, perdón. Perdón, Rodolfo, tiene mucho que ver con lo que ya se había planteado. Primero que nada, felicitaciones, Fernando. Fue una presentación bellísima y están haciendo un trabajo realmente de un valor increíble, no solo para Chile, sino que a nivel internacional. Lo que yo he oído a nivel de los supermercados, ellos tienen por protocolo un tiempo acotado de mantener la fruta en sus góndolas y después de eso tienen la obligación de eliminarla. Claro. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es el camino que sigue toda esa fruta y verdura que es eliminada después de un tiempo relativamente corto a nivel de todas estas instituciones? Mira, muy buena tu pregunta, porque así como existe el banco para las pérdidas y desperdicio de los valledores, hay lo que se llama el banco de alimentos. Lo deben haber escuchado ustedes. Todo lo que en los supermercados se va a tener que botar o está a punto de vencer, va a un banco de alimentos, que es una empresa gigantesca creada por las cadenas de supermercados y otras empresas afines, ¿no es cierto?, para entregar esto a organizaciones sin fines de lucro. O sea que se aprovecha eso. Eso está hoy día establecido a través del Banco de Alimentos. Y eso tiene muchos años, el Banco de Alimentos, y es una de las entidades que en Chile funciona bien, creado por la empresa privada. Así que se aprovecha. Gracias. Sí. Lo que no se aprovechaba era lo de los valledores, que ahora se está aprovechando. Y lo que no se aprovecha es lo que queda de las ferias libres. No se aprovecha. Y habría que ver el mecanismo de aprovecharlo. ¿Alguien más? Fernando, fue una muy buena exposición. Hiciste una muy bonita reunión, muy interesante, muy entretenida. Cosa que es importante. Tuviste una audiencia que se mantuvo durante toda la sesión. A mí por lo menos me entretiene mucho, me interesa mucho el tema. Bueno, y nos contagiaste. Sí. Es un tema, además es un tema positivo, un tema que tiene perspectiva, que es bueno para la población, que va en lo positivo, no va en limitar cosas, prohibir cosas, reducir cosas, sino que va a todo lo contrario. De hacer que la población consuma más, consuma mejor, viva mejor, tenga mejor calidad de vida. Y eso siempre es bueno, no estar cortando cosas, sino que aumentando, promoviendo, produciendo y beneficiando a la población. Eso, muchas gracias a ustedes. A ti muchas gracias y les agradezco a todos ustedes su asistencia hoy día y su participación. Y se levanta esta reunión.